A continuación vamos a mostrar la versión de tanatorio. En primer lugar, una vez que accedemos a la aplicación, veremos los módulos de la aplicación tanatorio. En primer lugar sería el módulo de gestión, el módulo de contabilidad y un módulo de configuración. Desde el módulo de gestión tenemos una serie de menús que agrupan o engloban diferentes opciones. Todo lo referente a mantenimiento se engloba dentro del menú de ficha. Lo específico de esta versión en el menú de tanatorio, todo lo relacionado con compras, ya sean facturas, albaranes, pedidos, emisión de pagarés. En venta exactamente igual, todos los documentos de venta o bien emisión de recibos o tarifas especiales se englobarían dentro de su propio menú. El menú de efectos y de IVA, que son menús comunes tanto en el módulo de gestión como en el módulo de contabilidad. Un menú de informes que recoge todo lo que son los listados y una serie de opciones varias, como pueden ser para traspasar mercancía de un almacén a otro, para hacer una comprobación de inventario, generar circulares a clientes, y el menú de optimización que nos va a permitir hacer ajustes bien con eliminación de datos de manera masiva o de actualización. Nos vamos a centrar en el menú de tanatorio, que es lo específico, donde se centra básicamente en los difuntos. Una vez que accedemos a los difuntos tendríamos una serie de consultas estándares, pero tenemos una herramienta que se llama gestor de consultas que nos va a permitir crear cualquier consulta específica por el dato del difunto. Podemos crear una consulta por nombre, se puede crear una consulta por dirección, por NIF, de forma que simplemente habría que configurarlo y añadirlo a su correspondiente menú, de forma que se irían incluyendo. La opción mostrar todos nos mostrarían todos los registros. Dentro de la ficha del difunto, pues tendremos todos los datos repartidos por pestañas. En primer lugar estarían los datos personales, donde cabe destacar el centro. En caso de que existieran distintas delegaciones, pues se indicaría de qué delegación proviene y el trabajador o el comercial que lo ha dado de alta. El código, que es una numeración correlativa, que lo va asignando automáticamente el programa, y el servicio. El servicio podríamos diferenciarlo entre efectivo y no efectivo, teniendo en cuenta que efectivo es cuando se tramita el entierro o con una venta de una arca o de una urna, y no efectivo el caso contrario. A continuación ya se introducirían los datos del difunto, nombre y apellido, la dirección, población y provincia, el NIF, el teléfono, la fecha de nacimiento, y el programa automáticamente calcularía la edad, el sexo y estado civil, nacionalidad, profesión, el país y provincia de nacimiento, los datos del cónyuge, incluyendo el número de hijos y los datos del padre y de la madre. A continuación, se introducirían los datos del fallecimiento, donde especificaríamos la fecha y hora, localidad, provincia, y se daría de alta la fecha y hora de aviso, al igual que la de llegada. En caso de que el médico forense se traslade al difunto, pues indicaría en el campo judicial, y además podemos especificar de qué centro proviene, es decir, pues se puede dar el caso que venga de una residencia de ancianos, que venga de un hospital o de un domicilio particular. Los centros tendremos tantos como nosotros demos de alta según los casos que se nos puedan dar. Si viene de una residencia de ancianos, podríamos indicar de qué residencia de ancianos procede. Además, se especifica el tipo de aviso. Igual, todo esto accede a una tabla donde tendremos registrados los tipos de avisos con los que nos encontramos para seleccionarlo, y la sala asociada al difunto para el velatorio. Igualmente puede darse el caso de tener, además de la sala del velatorio, una sala de descanso.
En ese caso, además de indicar qué sala de descanso sería, pues indicaríamos el trabajador que ha gestionado esa operación. También podemos especificar el médico que ha certificado la muerte, al igual que su certificado médico, con el número de colegiado, la causa de defunción y los efectos personales. En enterramiento especificamos todos los datos referentes al entierro del difunto, desde la población, el cementerio, fecha de inhumación y la hora, y especificaríamos el tipo de los casos que se le puedan dar, como hemos comentado anteriormente, ya sea un columbario, un panteón, en propiedad, en sepultura, ¿vale? Tendríamos registrados todos los tipos para seleccionarlo y el trabajador que ha gestionado la operación. Igualmente, si el tanatorio tiene columbario propio, pues se especifica el cuadro, el número y la fila para indicar dónde se encuentra ubicado. Se completarían los datos del fundador, en el caso de que existiera, el parentesco y el tipo de traslado, que igualmente el tipo de traslado, pues si procede de una provincia cercana o de un pueblo de la provincia, pues se puede asignar a los datos del enterramiento. Y por último, indicaríamos si hay incineración y el centro de la incineración. En los datos de funeral se especifican la iglesia, la fecha y la hora, si se llevan a cabo alguna ofrenda, dónde se va a ejecutar el funeral, ya sea en la iglesia, en un tanatorio o en cualquier otra ubicación, si dispone de ceremonia laica en caso de que proceda, el número de taxis que pueda necesitar la familia para el traslado, incluso se le puede indicar el texto para las coronas y las esquelas. Y en el caso de que se gestionara una esquela, pues el trabajador que ha llevado a cabo la venta. Los datos de la persona de contacto asociada al difunto. Aquí se mostrarían unos datos de la lápida que veremos posteriormente, puesto que desde aquí no se introducen, ¿vale? Simplemente desde aquí se muestran. La pestaña varios recogería los datos de la compañía de seguros, ya sea el número de póliza, se puede especificar el arca, si lleva lápida, quién ha gestionado la venta y además en todos estos datos de aquí se indicaría el servicio y el conductor, indicando si es la recogida o si es el traslado al funeral y el turno al que pertenece dicho trabajador. Y por último serían los datos del solicitante, que podrá coincidir con los datos de la persona de contacto o no. Una vez que tenemos el difunto, pues desde el propio difunto podemos obtener toda la información. Podemos gestionar incidencias de forma que cuando la incidencia esté resuelta la marcaríamos y si está pendiente, pues siempre se quedaría con el aspa en rojo, que es el indicativo de que todavía no está solucionada. Posteriormente veremos que hay un listado que nos va a permitir ver las incidencias que hay sobre un difunto en concreto o de varios, para ver lo que tenemos pendiente de llevar a cabo. Tendríamos las ventas es donde se le va a incluir lo que posteriormente se le va a facturar. Simplemente se indicaría el trabajador que está gestionando ese servicio, ¿vale? Se le indica pues, el producto que se le va a vender, bien sea una corona, bien sea un arca, y la cantidad. Esto nos va a permitir que posteriormente la persona encargada de hacer la factura, una vez indicado el difunto, como ahora después veremos, arrastraría estas líneas. Eso no quiere decir que se puedan incluir más, pero inicialmente estos son los servicios o los productos que se han gestionado en la venta y son los que se incluirían. Incluso desde aquí, si ya estuviese eso facturado, puedo acceder al documento y ver el documento de la factura. Una vez que estemos dentro del difunto, además podemos imprimir la hoja de datos donde recogen los datos del difunto en una plantilla. Esta plantilla se diseña acorde a lo que se necesite. Podemos imprimir una esquela, que igualmente es un formato de impresión que se puede rediseñar.
se puede gestionar un documento para un encargo de lápida y podemos introducir datos del mortuorio en caso de que el propio tanatorio esté conectado con el mortuorio de la provincia. Pues hay una serie de datos que se pueden introducir, como son la compañía, los datos de procedencia, hora de entrada, de salida, el salador, ¿vale? Una serie de datos específicos asociados al difunto, pero de la zona específica de mortuorio. Además, podemos imprimir la autorización del servicio, que no deja de ser un informe que se diseñará acorde a las necesidades del cliente, y un cuestionario de declaración de defunción, ya sea un folio preimpreso con un logotipo de la empresa, como sería el caso que estoy mostrando, o bien un folio donde vamos a incluir todos los recuadros con todos sus logos y toda la información. Eso ya queda a expensas de cada empresa, de cada cliente o cada tanatorio. Por otro lado, tenemos un registro de entrada del mortuorio y un registro de salida. Dentro de lo que son los difuntos tenemos además dos opciones que son muy útiles, que se llaman historial y gestión documental. En el historial se enlaza con un blog de notas donde podemos hacer cualquier anotación referente al difunto, de forma que se queda asociada. Y cuando yo entre en ella siempre tendré esa información. Además, tenemos una gestión documental que nos va a permitir asociar cualquier documento al difunto que tengamos marcado. Puede ser un documento de Word, puede ser un PDF, puede ser una imagen, un Excel, cualquier tipo de documento. Incluso si no lo tengo el documento en fichero y en el momento quiero escanearlo, podría hacerlo directamente, indicando el nombre y el tipo de documento que quiera generar. Además de lo visto en el difunto, que es la base principal, pues tendríamos dentro del menú de danatoria el control de morosidad. En este control de morosidad daríamos de alta un NIF asociado a un difunto con la deuda pendiente, de forma que cuando se utilice ese NIF en cualquier otra factura, el programa daría el aviso. La gestión de lápida. Desde aquí es, como hemos comentado antes, donde se daría de alta la lápida. Y esta información es la que veo desde el propio difunto. Aquí simplemente indicamos un tipo de lápida, una situación con la fecha de fallecimiento, la fecha de encargo y de colocación, y una persona de contacto con su teléfono. Esa información, en el caso de que lo contraten, pues se da de alta desde este apartado y desde el propio difunto siempre puedo consultarla. En tabla, aquí tenemos toda la información que hemos ido viendo desde el propio difunto. Como comentábamos, teníamos los centros, que podían ser los hospitales, domicilios particulares, una residencia de ancianos. Entonces, desde aquí es desde donde se pueden dar de alta, o bien desde el propio difunto, que enlazaría con cada una de esas tablas. Entonces, aquí, como se puede ver, pues simplemente se va recogiendo toda información, que es lo que posteriormente nosotros vamos a utilizar a dar de alta el difunto. También tenemos lo que son estadísticas y listados, que recogen una serie de listados para mostrar toda la información del difunto. Podemos ver, como hemos comentado antes, un listado de incidencias para ver si están resueltas o no están resueltas, y el programa nos mostraría el informe. Podemos sacar un informe por centro en caso de que tuvieran distintas delegaciones. Podríamos consultar los traslados, consultar los servicios que se han generado efectivos en un rango de fecha. Podemos sacar incluso un listado por edades del difunto, indicando el sexo del difunto y filtrando por un servicio o incluso un traslado. En el caso de que fuese efectivo, por ejemplo, y podemos indicar incluso un traslado, si queremos todos, pues todos. Y el programa nos mostraría el número de difuntos con las edades. Así, pues, toda esta relación de listados, para obtener la información según lo que se necesite, pues tendremos que acudir a uno u a otro. Además, tenemos la impresión de documentos, que estos son informes, como por ejemplo la hoja de iglesia, donde recogería los datos del difunto en un diseño específico. Aquí tenemos este ejemplo genérico, pero se puede adecuar a lo que cada uno necesite o nos solicite. Tendríamos también
la comunicación del siniestro de la compañía, por ejemplo, el justificante de empresa, ¿vale? Donde con el texto que nos redacten, pues se imprimiría para el familiar del difunto. También tenemos, por ejemplo, uno de servicios contratados o un documento de sanidad según la provincia, y los documentos pues, procederán de la Junta de Andalucía o de la delegación que corresponda. Entonces, esto igualmente se puede generar acorde al documento que nos faciliten, ¿vale? Además, tendríamos ordenar grupos de facturación, que eso nos va a permitir las líneas incluidas en la factura, como es el caso de los suplidos, o si queremos clasificar lo que son los productos con una serie de familias, como pueden ser las coronas, si queremos las arcas por otro lado. Entonces, cada grupo de facturación viene desglosado dentro del bloque tal y como solicitarían las compañías, que de manera general pues ellos solicitan la factura de una manera determinada. Entonces, el programa está preparado para que, en base a esos grupos de facturación que previamente configuremos, se muestren de una manera u otra. También tenemos una comunicación de misas de aniversario indicando un rango de fecha, los centros, si tuviéramos distintas delegaciones, y se enviaría el correo electrónico. Visto todo esto, ya cabe destacar la opción específica en la parte de facturación, es decir, dentro del menú de ventas, si accedemos a la factura, como hemos comentado antes, al introducir la factura, una vez que especifiquemos el difunto, podemos seleccionarlo pinchando en la lupa. Si me sé el nombre, lo tecleo. Y el programa lo puede buscar, que me sé el código igualmente, y si no, puedo hacer este tipo de búsqueda y se puede personalizar no solamente por nombre, buscar por cualquier otro dato. Una vez que yo tenga el difunto seleccionado, indicaría el centro, que si solamente hay uno me lo pondrá por defecto, y si hay otro diferente lo arrastraría. Si hay algún tipo de bonificación, se puede especificar igualmente. Y a continuación nos mostraría una ventana de las ventas asignadas en el difunto en el momento en el que se gestiona el servicio, de forma que marcándolo y dándole a aceptar nos arrastraría la línea a la factura. A esto le puedo añadir lo que yo necesite o el resto de datos que haya que facturarle. Una corona que haya surgido a última hora, ¿vale? Todo lo que haya surgido posteriormente a la recepción del difunto se puede hacer. Una vez que tengamos todo esto, directamente almacenamos, nos mostraría un desglose de importes. Desde aquí podemos ver incluso el enlace con la contabilidad, puesto que todas las facturas que yo haga desde gestión, ya sean de compra o de venta, automáticamente me generaría mi asiento contable y imprimiría el documento y se quedaría almacenado. ¿Qué otra cosa podemos destacar de la factura? Como podemos observar aquí dentro de la ficha de la factura, en la cabecera, perdón, el cliente. En el cliente podemos trabajar de dos maneras, o bien podemos dar de alta a un cliente genérico, que es el que asignaríamos a todas las facturas para no tener que registrar en la base de datos todos los familiares, de forma que se impondría ese cliente particular que tuviéramos dado de alta previamente, ¿vale? El cliente genérico. Y después, a la hora de imprimir, en los datos de impresión es donde se especificarían los datos del familiar para que cuando se emita la factura vaya con sus datos, con su NIF y todo relleno. Y la otra opción, pues ya sería no usar un cliente genérico, sino registrar el familiar como un cliente y directamente asignarlo. Que a una compañía de seguros hay que dar de alta a la compañía de seguros como cliente para emitir la factura a la compañía. La variedad estaría solamente en el caso del cliente, que podamos darlo de alta o bien registrar uno genérico y a la hora de imprimir poner sus datos de impresión. Y en principio, pues con todo esto hemos visto todas las opciones específicas de esta versión, de la versión de tanatorio, destacando las opciones importantes
y todas las opciones específicas y concretas de esta versión.